Yo creo que la publicación más que todo respondió a una especie de mensaje, una especie de chantaje. Como quien dice, tienes que ser más dócil, tienes que someterte. Panamá, julio de 1996. José Antonio Sosa Rodríguez era Procurador General de la Nación, el hombre fuerte del Ministerio Público en el país centroamericano. Hoy retirado de la función pública, ha decidido concedernos una entrevista para hablar largo y tendido de la demanda por difamación que le interpuso a Gustavo Gorriti, el Embogue, cuando Gorriti ocupaba el puesto de director asociado del diario panameño La Prensa, uno de los medios más influyentes durante los años 90. La gran sorpresa para mí fue un día que yo abro el periódico La Prensa y dos planas de las primeras páginas, dos planas completas, eran dedicadas a mí con un gran titular que decía Sosa versus Sosa. Ocupó las portadas como el protagonista de un supuesto escándalo de corrupción, que, de acuerdo a su palabra, resultó no ser así. Su testimonio, así como de algunos periodistas panameños, cobran vital importancia, pues revelan la influencia que Gustavo Gorriti intentó tener en el Ministerio Público panameño, tal como viene sucediendo hoy, 28 años después, en el Ministerio Público de Perú. Como dicen, árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Digo, ese señor no va a cambiar. Tras la revelación del testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la forma como Gustavo Gorriti habría direccionado investigaciones medulares en el Ministerio Público con la ayuda de sus fiscales favoritos para acercar al expresidente Alan García o coordinar con José Domingo Pérez el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori. No cabe duda que se debe investigar si estamos frente a un operador político del sector justicia con intereses muy particulares y que tuvo sus inicios hace casi 3 décadas en Panamá. Fernando Can es un periodista panameño de amplia trayectoria que en 1996 se sumó a la lucha que lideró el catedrático y también periodista Garrett Genetó. Can y Genetó recuerdan así el paso de Gorriti como jefe en el diario La Prensa. Muy temerario, un periodismo irresponsable. Yo no sé si es periodista de profesión, pero lo cierto es que pisó muchos callos y jugó con dignidades aquí. Él era una especie de manipulador de las noticias políticas, porque el medio en estos momentos estaba atacando a Pérez Valladares sin piedad por el tema del bendito cheque, que en realidad fue una mentira, ¿no? Y fue un chantaje para seguir golpeando al sistema jurídico en este país. Genetó es hoy profesor titular de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, autor de varios libros. En los años 90 fue secretario general del Sindicato de Periodistas Panameños, la asociación más antigua fundada en 1948. Como dirigente, Genetó tomó conocimiento del abuso que Gorriti cometía contra 2 colegas suyos al cambiar sus notas periodísticas sin sus consentimientos, contra todo código de ética y con fines políticos. Este señor le daba el volteo de la noticia a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Y el día siguiente los colegas amanecían con su noticia volteada. Y eso lógicamente logró que esos colegas fueran demandados por calumnia e injuria. O sea, como decimos buen periodismo, también usaba la pistola del periodista para disparar él. Igualmente se puede decir que es una manipulación en el texto de un periodista que debe ser sagrado. Con el despido de 2 periodistas por oponerse a las prácticas de Gorriti, Genetó cuenta que los gremios periodísticos panameños salieron a las calles a protestar. Lo que hicimos un grupo de periodistas fue dedicarnos a hacer
carteles, pancartitas que poníamos en todos los postes para que la gente viera, y dio su efecto, porque el asunto es que no había mayor recurso. Lo logramos entre varios periodistas, que nos atrevimos a pelear lo que se estaba haciendo con los colegas, de cambiarle los textos de lo que ellos escribían, no se diera. El respeto a eso, al ejercicio periodístico de los colegas. A la iniciativa también se sumó Carlos Camarena, otro periodista panameño que escribió una columna de opinión titulada "Los apóstoles no siempre son blancos", una dura crítica a la gestión de Gustavo Gorriti como hombre de prensa. Dos colegas, compañeros que yo conocía prácticamente de la universidad y que pisamos calle juntos, terminaron saliendo por culpa del señor Gorriti. Bueno, diferencias, no estaban de acuerdo con la línea, con la forma como él editaba o enfocaba la información. ¿Y es verdad que él cambiaba los textos de los periodistas? Eso comentaban, sí, que el tipo le entregaban un material y cuando salían al día siguiente salía otra publicación, y con la firma del periodista. Los periodistas queríamos expulsarlo por su ejercicio malo y perverso de lo que era el acontecer nacional. Él salió huyendo porque había pisado callos políticos, porque le venían con una serie de demandas que lo iban a poner en la picota, lógicamente, y de ahí a la cárcel. Una de las demandas por difamación a las que se refiere Fernando es la que interpuso el ex procurador general de la Nación, José Antonio Sosa Rodríguez. En 1996, Gorriti sacó una portada en el diario La Prensa, cuya información supuestamente ponía al descubierto al procurador de la época y cuyo contenido sirvió para catapultarlo en el espectro internacional como un periodista que luchaba contra la corrupción. Pero, ¿fue realmente así? Sosa Rodríguez es dueño de esa otra parte de la historia que también merece ser escuchada. El señor Gorriti, como director del área de información del diario La Prensa, produjo una primera plana un día lunes, donde presentaba supuestamente un cheque personal mío que él sugería había sido pago de origen de narcotráfico que se me había entregado a mí para una campaña electoral en la que yo había participado antes de ser procurador. Yo me enteré de que ese supuesto cheque existía, y vuelvo y remarco, supuestamente existía, 2 días antes. El director del diario me invitó, para sorpresa mía, al bautizo de un hijo en su casa. Yo me quedé sorprendido, pero yo no tengo una relación con él porque me invité a un bautizo de un hijo, pero bueno, fui. Pasó un rato, pasó bastante rato, cuando de repente el señor Gorriti se me acerca y me dice, no sé las palabras que usó, pero me da a entender, me dice que tiene un cheque mío que sugiere que yo había sido financiado en una campaña electoral de tiempo anterior por fondos de origen ilícito. Yo le digo, eso es imposible, eso no existe, eso nunca existió, ¿de dónde ha sacado todo eso? Dice, bueno, tenemos el cheque. Cuenta que, sorprendido, el ex procurador le dijo a Gorriti que podía ir a su casa para revisar la lista de los aportantes a su campaña para diputado, pero Gorriti envió a otros colegas que trabajaban bajo su dirección. Era escrito a mano mía, incluso de un registro que no tenía tampoco mucha gente, porque en esa época había sido una campaña durante el tiempo todavía del temor al régimen militar, y eran pocos los que me daban donación, muy pocos. Muy poquito, así que era una lista ni muy larga, 15 personas, una cosa así, 15, 20, no más, no creo que más. Y se las mostré, hasta fotografías le tomaron.
Y lo vi que estaban tomando las fotografías como escondido. Y le digo, no, usted quiere fotografiarlo, aquí tiene, no hay ningún problema. Entonces le digo, bueno, se me ocurre que la única manera de que ustedes queden satisfechos y yo les pueda demostrar sin ninguna duda de que esto es así, que estos son mis donaciones y que eso no sé qué es lo que puede ser, es que vayan conmigo al banco. El supuesto cheque bancario que Gorriti publicó era de la institución financiera panameña Pribanco. Simar Joyeros figuraba como la empresa que supuestamente giró el cheque por $5.000. Sosa Rodríguez lo tiene en su archivo personal como prueba de la difamación, así como la carta que le mandó el banco que formó parte del expediente Gorriti en Panamá. Llegamos al banco y efectivamente buscaron y ese cheque no existía. No era un cheque. Tiempo después ya, con más tranquilidad, constatamos, y esto ya en el proceso después, cuando yo reclamo la difamación. ¿Por qué reclamé la difamación? Porque no hubo ninguna excusa, ninguna, ¿cómo le digo yo?, disculpa. Lo que se supone era un cheque, era una fotocopia. Tú puedes agarrar distintas cosas, unirlas y sacarles una copia y que simulen ser una pieza completa auténtica. El señalamiento fundamental con el que ellos me habían cuestionado en esa recepción donde me habían invitado, yo lo he sentido siempre que fue una encerrona, le decimos nosotros, como a este lo agarramos aquí, lo arrinconamos y no sé qué esperarían. El ex procurador denuncia chantaje y dice que fue muy consciente del daño que esto le hacía a su imagen pública por ser el funcionario encargado de liderar el Ministerio Público de Panamá, cargo que ocupó por una década. El modus operandi de él, el manejo de la destrucción de imágenes y la utilización del poder de la opinión pública para lograr propósitos, controlar gente, forzar decisiones. Ese manejo, yo creo que él se convirtió en un especialista formado en esa escuela. De acuerdo al ex procurador, Gorriti emprendió una temeraria acción contra él y el sistema de justicia panameño, que empezó, según su relato, cuando asumió el cargo y le concedió a Gorriti una cita en su despacho. Él cuenta que Gorriti le pidió que abriera una investigación fiscal contra el entorno del expresidente panameño, Ernesto Pérez Valladares. Él quería que yo abriera una investigación contra el yerno, el esposo de la hija del presidente, porque supuestamente tenía él evidencias de que estaba relacionado con narcotraficantes. Y yo le dije, bueno, si tú me muestras evidencias de un delito o un posible delito, créeme que yo voy a abrir inmediatamente la investigación. Pero tienes que presentármela, yo no puedo abrir causas penales contra cualquier ciudadano simplemente porque alguien diga que está cometiendo algo indebido. Jamás, jamás, jamás. Y varias veces le insistí y varias veces prácticamente acudía a que yo tenía que responder a su palabra, o sea, que él era una persona seria o lo que fuere, o era un periodista experimentado, lo que fuere, pero que yo tenía que actuar. El proceso por difamación no siguió su curso, pues a pesar que Gorriti contaba con 2 impedimentos de salida de Panamá, por esta razón, logró abandonar el país con ayuda de una resolución que le fue favorable. El apoyo internacional que recibió Gorriti yo lo puedo analizar de la siguiente manera. Reporteros Sin Fronteras, que es muy conocido, y medios importantes como la BBC de Londres y las agencias noticiosas, que en esos momentos todavía estaban en su momento, ya prácticamente las agencias no funcionan por el tema de la tecnología, pero agencias como ACAN-F
de España, Fran Pré de Francia, Reuters de Inglaterra, la BBC de Londres, vinieron a Panamá a apoyar a Gorriti. Y como él es un gran manipulador y un gran operador, él tenía contacto internacional. Yo diría que aquí prevaleció fue la justicia. Y se le puso un alto a un individuo peligroso, es una crápula, un badulaque, que está acostumbrado a hacer ese tipo de periodismo en contra de a lo que no le conviene a él. Él opera así. Para los periodistas panameños y el ex procurador general José Antonio Sosa, quedó claro que Gorriti llegó a su país para desestabilizar el sistema de justicia y a través de ello tomar cierto control con la anuencia del medio de comunicación panameño. Yo no sé si él estuvo o no estuvo en la CIA, Gorriti, pero yo siempre he pensado que esa fue su génesis de formación. Árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Digo, ese señor no va a cambiar. Bueno, como hemos visto en este documental sobre el trabajo de Gustavo Gorriti en Panamá, que están terminando nuestros colegas de la productora Destape Perú, también quiso, ¿no?, influir, manipular en el entonces Procurador General del Estado de Panamá, José Antonio Sosa Rodríguez. Él es el equivalente al fiscal de la Nación. O sea, lo mismo que hace acá. Hemos visto los chats de que tiene amenazado a Juan Carlos Villena. ¿A cuántos jueces y fiscales habrá, no, ajustado usando los audios que al parecer le entregó Pablo Sánchez en su momento, los de cuellos blancos? O te alineas y haces lo que yo quiero, o te saco tu audio. ¿Y qué otras cosas sabrá Dios? Pero lo que hizo a través de la prensa en Panamá ya es, ¿no?, una difamación agraviada, porque se inventó un cheque proveniente de un narcotraficante para embarrar a este señor que no se alineaba con lo que él exigía. Esto es muy similar a lo que acaba de declarar Jaime Villanueva, que es, ¿no?, la forma de actuar de Gustavo Gorriti en el Ministerio Público. En Panamá finalmente se pusieron duros y lo sacaron y se tuvo que ir, y no de buena forma. Aquí en el Perú, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos desvincular al Ministerio Público y a los operadores de justicia de este sujeto que evidentemente no está haciendo periodismo? Está haciendo activismo político, es un operador que no pasa por el mismo filtro a sus amigos que a sus enemigos. Eso está clarísimo, y los que no lo quieren entender ya son cómplices, ¿no?, de su legado o dependen de él. Por ejemplo, en su momento, ¿no?, en la revista Caretas descubrió para el gran público al misterioso y prontuariado asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Antes había denunciado las vinculaciones de Carlos Lambert con el narcotráfico. Pero en algún momento pasó de ser periodista a activista político, ¿no? Como lo hemos explicado sobre la base de este libro, que es de su padre, ¿no?, del autor Ricardo Claverías Huerce. Aquí él mismo describe cómo creció él, ¿no? Mi padre renunció al Partido Comunista en 1950, pero conservó siempre una visión de izquierda, que años después fue motivo de largas, recurrentes, siempre respetuosas discusiones con su hijo en Bella Unión. O sea, él se ha criado, educado por sus padres, que era un radical de izquierda, un señor que es reconocido por ser comunista y defender esas banderas. Esa es su formación, ¿no? Él fue un periodista radical, panfletario de la izquierda en Argentina como en Chile, en la década del 30 del siglo pasado. Incluso fue expulsado de Chile porque escribía en un medio radical de izquierda al que también estaba ligado Salvador Allende, expresidente de Chile, el primer presidente de izquierda que llegó al poder tras el voto popular, ¿no? Por eso, al parecer, Gorriti utiliza el periodismo para atacar o luchar contra sus enemigos políticos. La derecha en general, ¿no? El fujimorismo, el primero de la lista, el APRA también, tradicional, histórico rival del comunismo en el Perú. Cuando se asocia a gente inescrupulosa, como Martín Vizcarra, por ejemplo, no lo hace porque cree en ellos, sino porque le conviene, ¿no? Él aplica la máxima de la política: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Solo así explicamos por qué el portal IDL Reporteros
no ha publicado un solo reportaje de investigación sobre el corrupto gobierno de Pedro Castillo. No, una cosa de Carolín López publicaron por ahí, pero encima para atacar a alguien que estaba hablando de más en su momento, para blindar y proteger a el gobierno más corrupto y más inútil que hemos tenido y que terminó dando un golpe de Estado, que es el de Pedro Castillo. Ahí sí los sensores de IDL Reporteros no funcionaron, no se dieron cuenta, no avisoraron lo que estaba pasando, no hubo grandes publicaciones día tras día en la cual atendieran el gran caudal de corrupción que ya dejaba un hedor no difícil de no percibir en el gobierno del inepto y golpista Pedro Castillo. ¿No? ¿Pero por qué lo defiende? Porque era de izquierda radical, pues. Era afín, era el socialismo en el que él cree tanto, ¿no? O porque ha defendido al lagarto Martín Vizcarra en reportajes sutiles, cuando Gorriti es un hombre muy informado, supuestamente, ¿no? Con excelentes fuentes en todo el sistema de justicia. Tampoco vas a encontrar en IDL Reporteros una letra que condene a quien ha sido la alcaldesa más corrupta de la historia, Susana Villarán de la Puente. ¿Por qué? Porque es su compinche, cofundadora de IDL, ¿no? Entonces ahí sí mi severidad se ve menguada por mi conveniencia. ¿Por qué? Porque con los amigos no. A ellos los mido con otra vara, no con la misma de mis enemigos. A ellos sí les caigo con todo. Los acoso y los ataco con severidad y armo incluso cercos con la complicidad de fiscales como Rafael Vela para liquidar a Alan García o a Keiko Fujimori. Ahí sí con todo, con lo que valga. Pero a mis amigos no. Susana Villarán, a ella sí no la toca, ni con el pétalo de una rosa blanca, esas que tanto le asustan que le dejen en la puerta de su local. No, a ella no. 11 millones de dólares le pagaron, que ella admite que recibió además, ¿no? En coimas. 2 empresas brasileñas absolutamente corruptas, en el caso de Línea Amarilla y Rutas de Lima, ¿no? OAS y Odebrecht. Le pagaron coimas para que ella haga contratos perniciosos de los cuales hasta ahora no nos podemos deshacer y por lo que ustedes pagan quizás los peajes más caros del mundo. Ella no es objetivo de las investigaciones de IDL Reporteros porque es amiga de Gustavo Gorriti. Ese doble rasero es absolutamente inaceptable, inviable, pues, ¿no? Entonces eso no hace a alguien un buen periodista. Si no es capaz de condenar a todos los corruptos por igual, es porque es un activista político, no un periodista. Aquí podemos decir, sí, Keiko Fujimori y lo que se hizo con Jaime Villanueva y la fiscal de la Nación tiene que ser investigado, porque eso es una porquería. Si han estado negociando con el Congreso, con la Fiscalía, para acomodar sus casos, eso debe ser condenado, investigado y castigado. Pero también podemos decir que los del otro lado están comprometidos con Gustavo Gorriti, con Rafael Vela, con José Domingo Pérez, en afilar la puntería solamente en contra de sus rivales, de sus enemigos. Si no, ahí nomás, no lo pasan por agua tibia. Para el señor Gustavo Gorriti hay corruptos buenos y corruptos malos, dependiendo del cristal político a través de el que los mire. Para mis camaradas todo, para mis enemigos políticos la ley.